Bien, vamos a invitarles, por favor, a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 10. Hechos, capítulo 3, versículos 1 al 10. Como hacemos en cada una de estas clases, no vamos a leer todo el pasaje para después tener que leer sección por sección, sino que lo vamos a ir haciendo poco a poco, ¿ok? Este, eh, una de las cosas que quiero decirles es que en la clase pasada quedamos en el final del capítulo 2, después que estuvimos hablando acerca de cómo era la vida de los primeros cristianos y explicamos en esa clase por qué era que ellos vendían todas las cosas o vendían cosas o sus posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles. Dimos las razones por las cuales era errado decir que esta era la base o hay una base para decir que Cristo era comunista o que la iglesia practicó el comunismo. Hablamos acerca del impacto que tenía la acción evangelística, pero también la acción social de la iglesia y cómo la gente tenía temor de Dios, porque sabían que estos hombres y mujeres realmente estaban siendo impactados por el Dios mismo. Y así terminamos la semana pasada. Se nos acaba de unir Milva. Bienvenida, Milva. Bienvenida, Milva. Y así terminamos. Básicamente, con el versículo 47 que decía que la iglesia estaba alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien. Después de eso, entonces Lucas pareciera que pasa a describirnos cómo era el día a día de los discípulos, cómo era, cómo se vivía ahora en esa Jerusalén, que ya no solamente tenía 120 personas convertidas, sino que ahora eran 3,000 y pico, y en ese contexto, como terminó el capítulo 2, ¿verdad? Que la gente ya entendía o sabía que en Jerusalén había pasado algo y que ya no iba a ser igual jamás, que había un grupo de personas que estaban allí predicando a Jesucristo, el que habían crucificado, y ahora esa iglesia estaba empezando a transformar toda la ciudad y toda la sociedad existente del momento. Así que Lucas nos describe en el capítulo 3 cómo era el día a día y arranca mencionando a dos personajes de esos 12 apóstoles. Él arranca mencionando, pudiéramos decir, los dos más prominentes. De los 12 apóstoles, sin duda alguna, Pedro y Juan fueron los más prominentes, fueron los más destacados de ese grupo. Además, debemos recordar que Pedro y Juan eran socios de pesca, se conocían antes de que Jesús los llamara, ellos se conocían y sabían quién era el uno y el otro. Ahora, en esta ausencia física de Jesucristo y en esta continuación del ministerio del Señor Jesucristo sobre la tierra, Pedro y Juan, sin proponérselo, pero porque Dios lo designó así, se convierten en los líderes de la iglesia. Y entonces allí nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. En este pasaje vamos a encontrar que así como en el aposento alto ocurrió algo milagroso, que fue el hablar en lenguas, y ya dijimos que esas lenguas eran idiomas, y ese estruendo que hubo y esas personas hablando todos en otras lenguas, ese milagro causó que la gente se agolpara para saber qué estaba pasando. Es decir, Dios utilizó este evento milagroso en el aposento alto para atraer, para llamar la atención de las personas y se acercasen. Una vez que ellos se acercan, una vez que expresan su opinión, unos decían, ¿qué es esto que acontece? Que oímos a estos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Y otros decían, no, eso es lo que están es borrachos. No importa, ahí había una multitud de personas. Se presentó un escenario ideal para que Pedro les predicara el evangelio. Es como cuando usted
simplemente quiere hacer, por ejemplo, un culto evangelístico y nadie quiere ir. Pero si usted de pronto, para atraer a la gente, hace algo fuera de lo común, la gente por curiosidad va a ir a ver qué es lo que está pasando allí. Bueno, el Señor se encargó de vender todas las entradas, vamos a llamarlo así. El Señor se encargó de acumular las personas a través de lo que pasó en el aposento alto. Ahora, en el capítulo 3, podríamos decir que se va a reeditar, se va a repetir esta situación producto de un milagro que acontece en este pasaje. Entonces, voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Por qué Pedro y Juan iban al templo? Porque todavía se practicaba en Jerusalén la forma judaica de adorar a Dios. Y ellos, como judíos, y aunque confiaban en Jesús como Señor y Salvador, tenían la costumbre de ir al templo a la hora de la oración, que en este caso, la hora novena, ya hemos dicho que dentro del esquema judío de cómo manejar el día, eran aproximadamente las 3 de la tarde. Ellos iban al templo a la hora, al tiempo de oración, y había un hombre que todos los días, algunos amigos quizás o familiares, lo traían y lo ponían en la puerta, un lugar privilegiado del templo porque por ahí tenía que pasar todo el mundo. Así que este cojo tenía años haciendo eso todos los días. Y como no podía caminar, estaba impedido, alguien lo traía. Por eso dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían, es decir, otras personas ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. No lo dice el texto, pero no está de más o no es contrario al texto decir que quienes lo traían podían ser familiares que estaban interesados en las limonas que él recogía. No es poco común que hay gente que sale a pedir para llevar comida a la casa y otros viven de lo que piden en la calle. Y nos asombraríamos de que mucha gente gana bastante dinero pidiendo en la calle. Así que no es de extrañar, repito, no lo dice el texto, lo digo como un comentario mío, no era de extrañar que quienes lo llevaban allí con tanta frecuencia, con tanto interés, con tanta constancia, eran personas que estaban interesados en que ese cojo pidiera dinero. Ahora bien, ya vemos una escena. La escena es dos apóstoles llenos del Espíritu Santo, yendo a orar y consiguiéndose con una necesidad. Recordemos que Pedro y Juan habían estado 3 años con el Señor, consiguiéndose con esos casos a cada rato, con cojos, con mancos, con paralíticos, con personas con distintas situaciones de salud terribles, con personas fallecidas. Y ellos fueron testigos de cómo Jesús, con un poder absoluto, obraba sanidad en estas personas y eran sanas totalmente. Así que ahora Pedro y Juan están prácticamente asumiendo ese rol. Y vamos a ver durante la clase de hoy ese rol preponderante de la sanidad en los apóstoles y cómo se explica ese don en el tiempo de hoy. Ahora, quiero decir varias cosas. Este pasaje nos debe servir para introducir el tema de que los cristianos de este tiempo, los cristianos de hoy en día, tenemos que aprender a distinguir entre los falsos profetas que ofrecen milagros y curaciones milagrosas de los que realmente predican la verdad. Por eso usted va a ver que en muchas iglesias manejan el concepto de noches de milagros. Ven, Cristo sana y salva, siempre poniendo la sanidad primero que la salvación. Y yo le preguntaría a una persona que está enferma,
Y no está enferma de una gripe, ni está enferma de un ojo que le duele, ni está enferma de una erupción en la piel. No. Si a alguien le pudiéramos preguntar con una enfermedad terminal, ¿qué prefieres tú? ¿Que Dios te sane o que Dios te salve? Yo estoy casi seguro que mucha gente está tan aferrada a este mundo que escogería, si tuviera que escoger entre las dos cosas, preferiría ser sano que ser salvo. Porque como ninguno de nosotros se quiere morir, como todos nosotros queremos estar aquí, morirnos de viejito y ver crecer a nuestros nietos, etcétera, etcétera, muchas personas, si le dieran a escoger entre sanidad física y salvación eterna, muchos escogerían más la sanidad física que la salvación. Por eso, recuerden que cuando Jesús llegó a operar salvación en algunas personas que venían a él, o en las personas que venían a él, en muchas ocasiones Jesús dijo, tu fe te ha salvado, no sanado, tu fe te ha salvado. Porque realmente la fe verdadera en Cristo primero salva y posiblemente sana. ¿Ok? Pero no siempre sana. Pero en las iglesias donde, o en la iglesia o en los templos o en los negocios llamados iglesias, donde quieren vivir del evangelio, ¿ok? Esas personas utilizan el tema de la sanidad como un dulce para atraer a la gente a la iglesia y ofrecen en forma desmesurada, en forma inconsciente, en forma fraudulenta, que Dios te va a sanar, que Dios va a operar una sanidad en ti, sí o sí. Y por eso hablan de noches de milagro. ¿Ok? Nosotros tenemos que aprender a distinguir la diferencia entre esos predicadores, pastores, apóstoles o como se quieran llamar, profetas, que lo que ofrecen es más milagros y soluciones a problemas terrenales que aquellos que predican la verdad de Cristo, que pone en primer lugar la sanidad espiritual, que pone en primer lugar la reconciliación con Dios, que ponen en primer lugar la salvación del alma y dejan como una opción de la voluntad soberana de Dios si Dios va a obrar un milagro material o físico en esa persona. Esto es muy importante. En segundo lugar, otra cosa que debemos recordar como introducción a este texto es que el Señor Jesucristo distinguió su ministerio por los milagros. Nosotros podemos buscar, por ejemplo, en Juan capítulo 3. Si nosotros nos vamos a Juan capítulo 3, nosotros encontramos ahí que había un hombre llamado Nicodemo, que era un principal entre los fariseos, que fue a ver a Jesús. Este hombre principal, este hombre doctor de la ley, se acercó a Jesús y le dice en Juan capítulo 3, versículo 2, Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios, porque las obras que tú haces no pueden ser hechas si Dios no estuviese contigo. Jesús se dio a conocer dentro del pueblo por los milagros. Jesús llamó la atención de la gente por medio de los milagros. Jesús hizo milagros portentosos para darle crédito a su ministerio y a su rango de Mesías. Jesús obró milagros portentosos para que la gente entendiese que él no era un charlatán, que él era el Hijo de Dios. Y delante de los hombres de la época hizo milagros que solamente podían ser hechos por un poder sobrenatural. Los fariseos y los saduceos al principio lo acusaron y dijeron que las cosas que él hacía, las hacía por Belcebú, por Satanás. Pero Nicodemo, que era parte de ese grupo de hombres de la ley, le dice a Jesús, sabemos que vienes de parte de Dios, porque las cosas que tú haces no podrían hacerse si Dios no está contigo.
Conclusión, los milagros de Jesús, sin duda alguna, convencieron a la gente que Jesús era el Hijo de Dios, y ese era el propósito de esos milagros. Darle crédito a lo que Jesús decía, a lo que Jesús predicaba. Ahora, los apóstoles que van a continuar el ministerio de Jesús necesitan también el mismo respaldo. Ellos están hablando de Cristo, ellos están hablando de salvación, ellos están hablando de arrepentimiento, pero lo están haciendo ante un pueblo que necesita que se le confronte con el poder de Dios, y ellos necesitan el respaldo de Dios para demostrar que Dios está con ellos. Por esa razón, entonces los apóstoles pudieron hacer grandes obras, grandes milagros, para que se demostrara por medio de esos milagros que ellos contaban con el respaldo de Dios. Así que si nosotros, por ejemplo, leemos segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, dice lo siguiente. Segunda a los Corintios 2, 12. Dice, perdón, yo creo que me equivoqué. 12.2. Déjenme ver si creo que anoté mal la cita. No, algo me pasó aquí con la cita. Un segundito. Ya les digo. No, es 12.2. 12.12. Segunda a los Corintios 12.12. Disculpen, pero tuve este desliz. Anoté mal la cita. Segunda a los Corintios 12.12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es decir, hay unas señales, hay unos milagros que son señales de apóstol. Ok. Disculpen, pero es que a veces me escriben mensajes y entonces yo estoy en la clase, me escriben mensajes y no sé si el mensaje es importante. Aquí hay una hermana que me está diciendo que hay algunas hermanas que no pueden entrar. No sé por qué no pueden entrar. De verdad que ya escapa de mis manos a esta hora poder resolver ese problema. Por eso yo comienzo la clase 15 minutos antes para que este tipo de cosas las podamos ajustar. Me voy a volver a concentrar en el versículo que acabo de leer, segundo a los Corintios 12:12, para decir lo siguiente. En este versículo, el apóstol Pablo le está hablando a los Corintios y dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Dios estaba reservando para los apóstoles el que pudieran hacer los prodigios y los milagros que hicieron para respaldar la palabra que ellos predicaban, igual que lo hizo Jesús. Ahora bien, lo que debemos recordar y tener presente es, o surge la pregunta, ¿por qué en este tiempo? ¿Por qué en este tiempo no se ven los mismos milagros que se practicaron en esos primeros años de la iglesia? Porque vamos a estar claros, y ya lo hemos dicho, los milagros que se vieron en el tiempo de la iglesia primitiva cuando los apóstoles vivían no se ven en la misma forma que se ven ahora. Muchas veces, y ya lo dije en clases pasadas, los pastores van hasta la casa de los enfermos, oran por ellos, en algunos casos se sanan, en otros casos no se sanan. Pero esos milagros portentosos como el que vamos a ver hoy, yo diría que es imposible verlos hoy, pero no imposible porque Dios no los puede hacer, sino porque son muy poco comunes. Y ya vamos a decir por qué. ¿Ok? Ahora bien, ya hoy en día, en este tiempo, no es necesaria
la manifestación prodigiosa de milagros como en aquella época, porque la doctrina cristiana se puede contrastar con la palabra de Dios. Cualquiera que se pare en un púlpito, en una plaza o en una reunión de Zoom como esta, a predicar la palabra y empieza a decir cosas en nombre de Dios, lo que usted necesita no es un milagro para saber si está hablando de parte de Dios. Lo que usted necesita es la Biblia para corroborar si esa persona está diciendo cualquier cosa que se le venga a la cabeza o está usando la escritura como base y está haciendo una buena exégesis, una buena explicación de lo que dice la escritura. En aquel entonces no había la escritura, no había la Biblia en estos mismos términos que lo tenemos hoy en día para poder representar el mensaje de Dios. De tal manera que los milagros portentosos, los prodigios, las señales eran necesarias que acompañasen a los apóstoles para refrendar que ellos venían de parte del Señor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la pregunta que surge antes de detallar estos versículos es, ¿el don de sanidad entonces no existe? Porque alguien podría hacerse esa pregunta. El don de sanidad que tenía Pedro, el don de sanidad que tenía Juan, el don de sanidad que tenían los apóstoles, entonces no existe. La respuesta a esa pregunta es no. Hoy en día ese don no se manifiesta de la misma manera. Ya lo vamos a explicar. Y voy a dar varias razones y al final voy a explicar qué es lo que sí existe. ¿Ok? En primer lugar, alguien podría decir, pero es que yo sé de alguien que tenía la mano así, ¿verdad? Y ahora la tiene derecha. Es más, ustedes se pueden meter en internet y conseguir videos de un supuesto pastor que está estirándole la pierna a otra persona y se ve como las piernas se van emparejando o los brazos se van emparejando. Se ha descubierto fehacientemente que todos esos son trucos. Muchos de esos predicadores se ponen de acuerdo con la persona tras bastidores, tras la cortina y le van a decir, bueno, vas a hacer esto y vas a poner el pie así y la cámara te va a enfocar de esta manera para que se vea como que si estuviera creciendo el pie. ¿Ok? O traen a una persona en una silla de ruedas y resulta que ya esa persona se le ha dicho que va a hacer que casi no puede caminar. Eso ya se ha comprobado. Hay muchas de esas curaciones que aparentemente parecen milagrosas, pero realmente son fraude, son componendas, porque la misma Biblia nos aclara y nos dice que hay hombres que utilizan el evangelio como fuente de ganancia y tienen tal nivel de corrupción, tal nivel de necedad en sus corazones que utilizan el evangelio y utilizan estas campañas de sanidad para montar shows y quitarle dinero a la gente ofreciéndoles algo en base a una cosa fraudulenta, a una cosa que es mentira. En segundo lugar, debemos recordar que cuando este tipo de personas que se montan en un púlpito rodeado de guardaespaldas, con unos sacos carísimos, con unas joyas carísimas, con una verborrea, con una capacidad de comunicarse, con un dominio de la palabra, con una imagen de autoridad, estas personas causan una influencia sobre las personas que están allí sinceramente deseosas de ser sanas. Y entonces cuando los llaman para supuestamente ministrarles sanidad, además de que ya hablamos de que pueden ser una persona que se puso de acuerdo para simular una sanidad, puede ser que pase alguien sincero que realmente se siente mal, que realmente dice que no puede respirar o que realmente dice que no puede caminar bien y producto de un proceso de manipulación, un proceso psicosomático, se le puede inferir a esa persona, se le puede convencer, se le puede hipnotizar a esa persona para que tenga una aparente sanidad, la cual evidentemente después que le pasen las emociones va a desaparecer. Ese es el típico acto de supuesta sanidad donde alguien está en una silla de ruedas y supuestamente lo sanaron y ya puede caminar y vemos a la persona trastabillando
y el predicador diciendo que, bueno, que por lo menos ya está empezando a trastabillar o a dar unos primeros pasos y lo declara sano y que se supone que ese proceso va a seguir y se va a sanar. Pero realmente es un proceso de emoción en el cual la persona es sugestionada para que piense que ha sido sanada, pero realmente se le está manipulando. Eso es muy común verlo. Y hay gente que ha hecho millones de dólares en función de eso, ¿ok? Para ellos es mucho más fácil aún cuando la persona pasa adelante y la enfermedad no es visible. Por ejemplo, si una persona pasa y tiene un tumor que está dentro de sí, no se puede ver, pero le han dicho que es un cáncer o que es una cirrosis hepática o que tiene un problema de gastritis o que tiene un problema de cualquier otra índole que es interno en los riñones, un problema de diálisis, lo que sea. Entonces es más fácil para ellos, en base a estos actos y a estas componendas, es más fácil decirle, ya está sano del cáncer, está sano de la cirrosis, está sano de la gastritis, está sano del problema con los riñones, está sano de cualquier cosa, porque como no hay forma de comprobarlo, pues es muy fácil declarar sano a la persona. Pero esta gente realmente no tiene temor de Dios y practican estos actos supuestos de sanidad de una forma realmente irresponsable y yo diría que alentadas desde el mismo infierno. Repito, ¿existe el don de sanidad tal y como lo vemos en la Biblia? No. Y estoy explicando entonces los casos en los cuales supuestamente hay gente que es sanada. Otra cosa es que pudiera ser que alguien nos evidencie o nos demuestre un caso de sanidad eh, prodigioso, milagroso. Es probable, nadie está diciendo que Dios no lo pueda hacer, pero recordemos que Satanás también es un especialista en vestirse como ángel de luz. Recordemos que cuando Moisés fue a hablar con Faraón, muchas de las cosas que Moisés hizo delante de Faraón, los magos del Faraón también la copiaban. También podían hacer porque, por supuesto, Satanás tiene un poder limitado, pero lo tiene. Y muchos de estos falsos profetas, o incluso no solamente personas dentro del ámbito cristiano, hay muchos brujos que haciendo un acto de brujería pueden causar aparentemente la sanidad de una persona. Y sabemos que ya muchos de esos prodigios, sobre todo hechos por ese tipo de personas, son actos milagrosos operados por el poder de Satanás. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque algunos cristianos pudieran caer en la trampa de verse seducidos hacia ese tipo de ministerio o hacia incluso buscar un brujo que lo ayude, porque en su desesperación quiere un milagro, quiere un acto poderoso que lo sane e incluso puede caer en ese terreno del oscurantismo. Pero es que Satanás tiene un poder limitado, pero lo tiene. Tengamos cuidado con esas aparentes sanidades, porque puede ser que sean operadas por el mismo Satanás. Otra cosa que debemos decir es que cuando nosotros revisamos la iglesia de esa época, que estaba conformada por miles de personas, realmente quienes operaban estos milagros eran los apóstoles. La iglesia en general no era la que operaba los milagros, eran estos hombres en particular los que en ciertos momentos y en ciertas ocasiones operaron estos milagros. No era un poder que se manifestaba en todos los miembros de la iglesia o en la mayoría de los miembros de la iglesia. Solamente ciertos hombres dentro de la iglesia, básicamente los apóstoles dejados por Jesucristo y sus ayudantes, su gente, la gente que tenían a su alrededor, sus más inmediatos colaboradores, tenían esta capacidad de parte de Dios de operar sanidad, pero no era un don que se manifestaba en la mayoría de la iglesia. ¿Ok? Y lo otro que llama la atención es que una vez que todos estos apóstoles y cercanos colaboradores fallecieron en el primer siglo, estas manifestaciones de milagros portentosos como se vieron en esta época desaparecieron para siempre. Es más, podemos afirmar que solamente en el tiempo de Jesús y de la iglesia primitiva
es que se pudieron ver estos milagros portentosos como en ninguna otra época de la humanidad. Ni antes de Jesucristo, ni después de este primer siglo, hasta que murieron cada uno de los apóstoles, se llegaron a ver los portentos y los milagros que se vieron en esa época. Evidentemente en el Antiguo Testamento hubo algunos milagros. Y después de que Jesús ascendió a los cielos y los discípulos fallecieron, también se han visto milagros, pero no en la proporción y no en la medida que se vio en este periodo donde comenzó la iglesia primitiva. Otro argumento que podemos decir para decir que este don de sanidad era un don que no necesariamente iba a operar en la iglesia, porque lo que se ha demostrado es que este don de sanidad operaba mayoritariamente en los inconversos. Es decir, este don de sanidad operaba no para los creyentes, sino para los inconversos. Cada uno de los casos que conseguimos en Hechos donde se operaban este tipo de sanidades, siempre el beneficiario era alguien que no conocía, como en este caso, no conocía a Cristo, como este cojo, que no había aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Hay muy pocos casos, por no decir casi ninguno, donde la persona enferma era un creyente. Algunos evocan en Hechos capítulo 9 a una persona llamada Eneas, pero no hay la certeza, la seguridad de que Eneas era un cristiano. De todas maneras, podemos decir lo siguiente: si usted se va a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, me gustaría que buscáramos ese versículo. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Y si usted ubica el versículo 20, Pablo se está despidiendo en esa carta de Timoteo. Y en los saludos y bendición final, en el versículo 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Erasto se quedó en Corinto y Trófimo era una persona, y a Trófimo dejé en Mileto, ¿qué? Enfermo. Pablo dejó al hermano Trófimo en Mileto, lo dejó enfermo. Ahora, Pablo era un apóstol. Pablo llegó a hacer prodigios. Pablo llegó incluso a resucitar personas. ¿Se acuerdan de aquel joven que se cayó de una platabanda o de un segundo nivel porque se quedó dormido? Creo que se llamaba Tiquico. Y Pablo bajó y lo resucitó. ¿Ok? Pablo hizo realmente milagros. A Pablo lo mordieron serpientes y no se murió. Y así por el estilo hizo otros milagros. El Señor hizo milagros a través de Pablo en forma prodigiosa. Pero al hermano Trófimo, él no lo declaró sano. Él no le hizo una imposición de manos y le dijo, te sano en el nombre de Jesús, o te declaro sano en el nombre de Jesús. Él le está diciendo a Timoteo que a Trófimo él lo dejó enfermo en Mileto. ¿Oró por él? Yo creo que sí. ¿Le pidió a Dios que lo sanara? Yo creo que sí. Es lo lógico. Si Pablo era un hombre de oración, era un apóstol, y Trófimo era su hermano en Cristo, y Pablo se cansa de pedir que oren y que pidan a Dios por los enfermos, la lógica me dice a mí que Pablo tuvo que haber orado por Trófimo, pero hasta que se fue, hasta que lo dejó, todavía estaba enfermo. ¿Por qué no se operó sanidad en él? Bueno, porque simplemente no era la voluntad de Dios. Y como lo dijimos al principio, los milagros, los prodigios eran para convencer a los inconversos. No eran para el beneficio general de la iglesia. Así que esa idea que nos quieren vender en algunas iglesias de que por ser hijo del Señor yo tengo que estar sano porque le voy a arrebatar al diablo mi sanidad, porque el diablo no tiene autoridad sobre mí, etcétera, porque la gente asume que como yo estoy enfermo, eso es un demonio o eso es obra de Satanás. No, la enfermedad puede llegar a mi vida por muchas razones, porque Dios quiso, porque yo
lo quise, ¿ok? Y si Dios me quiere sanar, me va a sanar, pero si Dios no me quiere sanar, no me va a sanar. Otro ejemplo lo conseguimos, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:23. 1 Timoteo 5:23. Pablo, también escribiéndole a Timoteo, le da un consejo casero. Le dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu ¿qué? De tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. El apóstol Pablo le está diciendo a uno de sus más cercanos discípulos, a uno que el mismo Pablo lo llama su hijo espiritual, como que si él lo hubiese engendrado, ¿verdad? Pablo no le declara sano, Pablo no le dice decrétate sano, arrebátale la sanidad tuya al diablo, quítale al diablo porque él no tiene autoridad sobre ti. No, Pablo le dice, mira, ese problema que tú tienes en el estómago, el agua te lo va a acrecentar porque el agua no amortigua, seguramente que tenía un problema de gastritis, ¿ok? Tenía un problema de exceso de ácidos en el estómago. El agua no te ayuda. Toma más bien vino que te va a ayudar a amortiguar como un protector estomacal. Pero además de eso le agrega por causa de tus frecuentes enfermedades. O sea que Timoteo era un siervo del Señor y sin embargo se enfermaba con frecuencia. No vemos a un Timoteo declarándose sano, no vemos a un Timoteo diciendo estoy en victoria y no me puede dar ni coquito, no me puede dar ni gripe. No, sirvo al Señor con problemas. Uno de los grandes predicadores del siglo XIX y que es admirado por la gran mayoría de los predicadores de hoy en día, incluyéndome, se llamaba Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon sufría de una enfermedad que se llama gota. Y Spurgeon era un hombre aparentemente bastante robusto y murió de 50 y pico de años. Otro predicador a quien yo admiré muchísimo y todavía escucho sus predicaciones como con la misma pasión, así sean 10 veces, se llamaba y murió apenas en el 2005, Adrian Rogers. Adrian Rogers, un excelente predicador, un hombre de Dios, con un ministerio tremendo, con un testimonio tremendo. Y Adrian Rogers murió de cáncer. Y así pudiéramos mencionar a muchas otras personas que la sanidad prodigiosa que vamos a ver en este pasaje no se ejecutó sobre él. Todo esto lo estoy diciendo porque este pasaje que vamos a estudiar nos permite hacernos esa pregunta. El don de sanidad que veíamos ejecutarse en este tiempo ya no existe. La respuesta es no. Ese don, esa forma de sanar prodigiosa, indudable, fehaciente, innegable, inmediata, ya no existe. ¿Esto quiere decir que Dios no sana? Claro que no. Nadie está diciendo que Dios no sana. Dios sana soberanamente a quien Él quiera y soberanamente no sana a quien Él no quiera. Y sobre eso quiero agregar lo siguiente. No podemos negar que en la iglesia actual y en la iglesia del siglo XX y en la iglesia del siglo XIX, XVIII, XVII y en todas las eras de la iglesia, excepto en esta primera etapa de la iglesia, en ninguna otra época de la iglesia ha habido registro de que las sanidades que operaron al principio de la iglesia se han replicado a través de los siglos. A través de los siglos, después que los apóstoles murieron, el comportamiento de los milagros que Dios hace al sanar o no ha sido constante. Es decir, se ora por el enfermo y en muchos casos la persona se sana y en otros muchos casos la persona no se sana. Y la oración adecuada, la oración correcta, la oración que se hace
por los enfermos, conforme a la Biblia, es: Padre Celestial, te pedimos que tú operes sanidad en esta persona, te rogamos que tú hagas un milagro en la vida de fulano, te suplicamos que tú pongas tu poder sobre la vida de esta persona, ten misericordia de él, pero que se haga tu voluntad. Y en algunos casos, Dios opera milagro tras milagro y sana a la persona, y en otros casos no lo hace. Lo dijimos la semana pasada y ella misma lo acaba de decir. Aquí tenemos a la hermana Dora Hurtado, que es sobreviviente de cáncer en 3 oportunidades, y en las 3 oportunidades el Señor le ha dicho: te voy a sanar, y ahí la tenemos mirando la clase de hoy. Pero en otros casos, como en el caso de mi papá, que siempre lo pongo como ejemplo, clamamos por él, suplicamos por él, ayunamos por él, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, pero el Señor dijo: no, yo me lo voy a llevar. Y se lo llevó. Y así conocemos de muchos otros casos. Hay un caso reciente que me afectó muchísimo, como fue el caso del hermano Gustavo García, un hombre a quien amé profundamente, fue mi amigo, y este hombre padeció de leucemia en los últimos meses de su vida, y oramos y lloramos y pedimos y suplicamos, y él tuvo fe hasta el último momento que Dios lo podía sanar, y el Señor decidió llevárselo. ¿Ok? Hace unos meses atrás también falleció un gran amigo, joven, un poquitico mayor que yo, un año mayor que yo, llamado Félix Salazar, un hombre que también estaba orando, clamando al Señor, Señor, y todos nosotros orando por él, y el Señor no lo sanó. Pero hay casos como un primo que tengo que se llama Dimas Rodríguez, que tuvo cáncer aquí en las cuerdas vocales, en la garganta, y el Señor lo sanó de cáncer totalmente, y luego después de eso le dio un ACV y sobrevivió al ACV, y le dio un infarto y sobrevivió al infarto, y todavía toca el piano y canta en una iglesia allá en Maracaibo con total y absoluta normalidad. Le quedó solamente un problema en la voz, producto de que tuvieron que cortarle algunas cosas aquí en la garganta, pero aparte de eso, él está en perfecto estado. ¿Por qué Dios obra de esa manera? No lo sé. Él es soberano, él dice a veces sí y a veces dice no. Pero en el tiempo de la iglesia primitiva, los apóstoles a quien le imponían las manos en el nombre de Jesús se sanaban, pero no empezaban a trastabillar, no empezaban a tratar de gatear, no. Eran sanos como cuando Jesús sanó al paralítico, aquel que le bajaron por el techo y el hombre salió con la cama debajo del brazo. No eran sanidades manipuladas ni eran el resultado de un hipnotismo, no. Sanidades, brazos enderezados, ojos blancos totalmente vueltos a la normalidad. Mujeres con flujo de sangre que se detenía por completo, sequito, totalmente. Así que ese tipo de milagro no se ha vuelto a manifestar en la iglesia desde que murió el último de los apóstoles. ¿Dios sana? Sí, pero no lo hace en esa forma en la que se sanaban todos sobre los que se imponían las manos. En este tiempo a veces se sanan y a veces no se sanan porque Dios es soberano, y por lo que ya dijimos hace un rato, porque esos prodigios y esas sanidades tenían un propósito: respaldar el ministerio de los apóstoles. Hoy en día esas sanidades no tienen ese propósito. Se respalda el mensaje del predicador por medio de comparar su mensaje con las escrituras, con la Biblia. Muy bien, quise dejar esto bien claro porque realmente el pasaje prácticamente se explica por sí mismo. Ya dijimos, ya leímos que entonces Pedro y Juan fueron al templo La Hermosa a eso de las 3 de la tarde y le traía, ahí era colocado un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiese limosna. Este hombre no estaba allí para que lo sanara, estaba ahí ¿para qué? Para recibir dinero. Él se había acostumbrado a recibir dinero y a vivir de su propia desgracia. Así que él estaba allí esperando era que le dieran una ayuda de tipo económico. Y cuando Pedro y Juan iban entrando al templo, le rogaba eso, que le diese limosna. El texto no dice si el hombre sabía quiénes eran Pedro y Juan.
Pero lo cierto es que él, en su condición de limitado físicamente, él quería satisfacer o él deseaba que alguien lo ayudara con su desgracia del momento, que era cojo y no podía caminar y no podía trabajar. Pero él no sospechó jamás que Dios tenía para él un regalo que iba a superar con creces su necesidad temporal. Si la gente supiera que Dios ofrece por encima de cualquier milagro, escuche bien esto, si la gente supiese que Dios ofrece por encima de cualquier milagro que la gente busque de parte de Dios, Dios ofrece el mayor de los milagros. Antes de pedir el milagro particular que está esperando para su vida, pediría que Dios le dé el milagro más maravilloso que alguien puede recibir, que es el de la vida eterna. La gente busca a Dios para que le salve el matrimonio. ¿Y Dios le puede salvar el matrimonio? Claro que sí. La gente busca a Dios para que lo sane de una enfermedad. ¿Y puede Dios hacer lo que no puede hacer el tratamiento médico? Claro que sí. La gente busca a Dios para que lo libere de una adicción o para que le restaure a un hijo que está perdido en las drogas. Y la gente busca de Dios para que Dios le haga ese milagro. ¿Dios lo puede hacer? ¿Lo puede hacer? Claro que sí. La gente busca de Dios porque tiene problemas en su casa, se caen los cuadros, oye ruido, le tocan los pies, le quitan las sábanas, tiene opresión demoníaca. ¿Dios lo puede liberar de esa opresión demoníaca? Claro que sí. Pero cualesquiera sea tu problema, y pasaríamos la noche aquí mencionando cada problema, problemas migratorios, problemas económicos, problemas legales, problemas emocionales, problemas de todo tipo. Pero si la gente entendiera que ninguno de esos problemas, ninguno, es mayor que el problema más grande que todos los hombres tienen, todas las mujeres tienen, que es que están perdidos en sus delitos y pecados. Si la gente pudiera comprender eso, entonces vendría a Dios, apartaría su petición, la que le preocupa, y le diría: Señor, perdona. Señor, me arrepiento de mis pecados. Dame vida eterna. Hazme un hijo tuyo. Perdón, anota mi nombre en el libro de la vida. Si las personas hicieran eso, es imposible. Escuche bien esto. Es imposible que la respuesta de Dios sea un no. Siempre la respuesta a esa petición va a ser un sí. Porque la Biblia dice que cualquiera persona que se arrepiente, que pide perdón por sus pecados y reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, siempre la respuesta está garantizada que será un sí. Porque el que viene a mí, yo no le echo fuera, dice la palabra. Es imposible que alguien se arrepienta sinceramente y Dios le diga: no, no te puedo perdonar. Ese es el verdadero milagro al que Dios siempre responde sí. Al que Dios siempre va a decir sí. Cuando el ladrón de la cruz cambió de actitud, porque a primera hora de la mañana se burlaba junto con el otro, pero cuando cambió de actitud y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, la respuesta de Jesús no fue: déjame ver, vamos a ver, no estoy seguro, ya es muy tarde. No, él se arrepintió. Antes de que dejara de latir su corazón, le pidió a su Salvador que lo salvara, y la respuesta de Jesús fue un contundente: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero este hombre le pidió a Pedro y a Juan dinero porque él no sabía que su necesidad era más que el dinero, era más que la sanidad. Y él no sabía que Pedro y Juan tenían el poder para darle algo maravilloso. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Cuando Pedro y Juan fijaron en él los ojos,
le dijeron, míranos. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero estaban esperando era recibir dinero. Él estaba esperando era recibir dinero. Por eso el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí en este versículo se contrasta lo que Jesús también dijo mientras que estuvo en la tierra. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si se pierde su alma? Y esto me ayuda a reforzar la idea que trataba de transmitir hace unos minutos. ¿De qué serviría que si yo busco de Dios para que resuelva mis problemas, para que me ayude a ser feliz, para que la cruz que cargo encima me la quite y me haga descansar de ese problema? ¿Qué pasaría si yo viniendo a Dios, todos mis problemas se solucionasen, todas mis enfermedades fueron sanadas, todas mis deudas fueran pagadas, todas las relaciones rotas fueran reconstruidas y reconciliadas? ¿De qué serviría que mi vida fuese un mar de rosas si no tengo salvación? El orden es al revés. Tu vida puede seguir siendo un mar tempestuoso. Tu vida puede seguir siendo un desierto donde no hay agua. Tu vida puede seguir siendo un valle de huesos secos. Pero si tienes a Cristo en tu corazón, entonces hay esperanza, porque sabes que tu vida va a trascender este mundo y tienes vida eterna. Así que debemos comenzar por resolver el problema a través del poder de Dios. Así que Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. De tal manera que Pedro y Juan ejecutan sobre este hombre un milagro portentoso. Pero quiero hacer esta acotación. Aún aquí opera la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque en esa zona de Jerusalén, este hombre cojo, este hombre paralítico, no era el único que estaba allí. Es lo que pasa que tenía quizás la posición más privilegiada. Quizás por los años que tenía en esa condición, ya él tenía su puesto fijo en un sitio privilegiado que era la puerta del templo. Pero toda la ciudad, incluso los alrededores del templo, estaban llenos de otros hombres que buscaban la misericordia de las personas que venían al templo. Las personas venían al templo a adorar a Dios y los mendigos se acumulaban alrededor de esos sitios para que aquellos que venían a buscar a Dios y sentían en su corazón hacer una obra de caridad, ellos fueran objeto de esa obra de caridad. Los pobres de la época, los enfermos de la época, buscaban estos sitios, el templo, la casa de los ricos, sitios donde ellos pudieran encontrar alguna oportunidad de que alguien los beneficiara. Aquí en Miami, en esta ciudad del país más capitalista y más poderoso de la tierra, aquí hay gente pidiendo dinero como ustedes no tienen una idea. Pero ¿dónde se ubican? Se ubican, por ejemplo, en los puentes de la I-95, que es una autopista muy importante de aquí de Miami. Debajo de esos puentes pasan muchísimos carros y muchos carros se tienen que estacionar porque les prende el semáforo y el flujo de tráfico es tan grande que ellos se paran en esos sitios muy particulares porque son sitios anchos de donde los pueden ver, donde hay varios carriles, y ellos se paran en esos sitios estratégicos porque saben que ahí las probabilidades de que le den son mayores. Bueno, estos hombres buscaban estos sitios particulares para causar lástima y que la gente les diera dinero. Lo que quiero decir es que posiblemente esa tarde ahí habían decenas de hombres en esta condición, pero Dios decidió que fuera a ese hombre al que se le
brindara la oportunidad de ser salvo ser sano y por supuesto salvo en forma milagrosa. Dice versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Yo quiero decir algo para reforzar el tema de la sanidad en esa época y la sanidad de hoy en día. ¿Por qué no es la misma forma de sanar? Y lo conseguimos en 4 características que tenían las sanidades los prodigiosas que se operaban en esa época. En primer lugar, fue algo inesperado. Fue algo inusitado. Fue algo que surgió así, sin planificarlo, sin bombos ni platillos, sin que nadie lo planificara de esa manera. Este hombre estaba allí esperando dinero. Este hombre estaba allí ni siquiera esperando que alguien lo sanara. Sin embargo, Dios había planificado ese día sanarlo. En segundo lugar, esta sanidad tiene otra característica, además de que fue inesperada. Fue hecha en el nombre de Jesucristo. Fue hecha por hombres que invocaron el nombre de Jesús. Y yo quiero detenerme aquí para decir lo siguiente. Los evangélicos, los cristianos, a veces usamos ciertas palabras como mantras. Mantras son frases que se usan en otras religiones, pensando que el poder está en la palabra o en la declaración de ese mantra. Uno de los mantras más conocidos que usaban los magos anteriormente era abracadabra. Porque detrás de esa palabra había como que una especie de magia. Bueno, hoy en día en nuestras iglesias se han infiltrado algunos mantras. ¿Cuáles son esos mantras? Yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo ato, yo arrebato. Y la gente empieza a mezclar estos mantras con el glorioso nombre de Jesús. Mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado, porque la Biblia dice que hay de aquel que tome el nombre de Cristo, el nombre de Dios en vano. Incluso algunos cristianos bien intencionados utilizan estas palabras pensando que si las usan, le van a dar más poder a la oración. Y que si no la usan, entonces la oración no va a tener poder. Como que si el nombre de Cristo se tratase de un abracadabra o como si se tratase de un sello que le damos energético a la oración que se está haciendo. Me explico. Cuando yo oro, ¿verdad? Algunas personas pudieran pensar que la oración tiene que terminar, por ejemplo, de una forma rimbombante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos estas cosas, amén. Es decir, a veces tratamos de adornar la oración, pero no realmente tiene el sentido por el cual ellos dijeron en el nombre de Jesús, sino que pensamos que el nombre de Jesús es lo que le da la magia, vamos a decirlo así, a esa oración. Cuando ellos dijeron en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, levántate y anda. Ellos no usaron el nombre de Jesús como un mantra. Ellos usaron el nombre de Jesús para decir, esto lo estamos haciendo porque creemos que Dios está respaldando lo que estamos haciendo. Porque estamos obedeciendo a Jesucristo, porque estamos haciendo esto en su nombre, porque Él nos acompaña en lo que estamos diciendo. Yo quiero leer algo para explicar esto un poquito mejor. Dice así, en el nombre, la expresión en el nombre de significa en virtud del carácter, la autoridad y el poder de Cristo. Según se indicó en el análisis de Hechos 2:22 en el capítulo 5,
Jesucristo de Nazaret fue la designación común de nuestro Señor Jesús durante su ministerio terrenal. Esto lo describe como Jesús, el Mesías de Nazaret. Hacer algo en el nombre de Jesucristo es actuar en consonancia con su voluntad. Es hacer lo que él haría si estuviera aquí y actuar en su autoridad y con el poder delegado de Jesús. Pedro había visto al Señor sanar innumerables veces. Ahora, actuando en el nombre del Señor, con el poder delegado, le ordenó al pordiosero, anda. Es decir, esta expresión en el nombre de Jesús, como ya te voy a dar el chance, Zuleima, en el nombre de Jesús, más que un mantra, es una evocación de la autoridad de Cristo para hacer lo que se está haciendo, para indicar, ¿verdad?, a la persona por la que se está orando en este caso. Esto lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. No somos nosotros, es la autoridad que Cristo nos ha dado a nosotros. Para decirle a los demonios que están allí presentes, es en el nombre de Jesús que lo hacemos, con la autoridad de Cristo. Es para que en todo Jesucristo sea glorificado, para que en todo Cristo sea el que tenga el mérito. La hermana Zuleima me está pidiendo la palabra con una manito que tiene esta aplicación y yo quisiera darle la oportunidad a ella. Adelante, Zuleima. Tienes que abrir tu micrófono porque yo te lo cerré. Zuleima. Ok. Okay. Ajá, pastor. Es cortiquito. Que otro de los mantras es yo cancelo. Tal y tal cosa. Eso era lo que quería acotar. Y pronto dirán yo borro, porque tú eres la moda. No, esas son modas que vienen de la nueva era, de la metafísica, que piensan que todo está asociado con las energías del universo, con esto y aquello, y lo que han hecho es un sincretismo entre la metafísica y evangelio, y eso produce una cosa que yo llamo brujería evangélica. Cuando pensamos que por un mantra y una sumatoria de palabras y una combinación de palabras que yo haga, es que Dios se va a ver forzado a hacer lo que yo le estoy pidiendo. No, no es así. Así que cuando ellos dijeron en el nombre de Jesucristo, no es que ese es un sello que hay que ponerle a la frase para que tenga efecto. No, simplemente ellos dijeron en el nombre de Jesús para que se quedara en evidencia que todo lo que ellos hacían, lo hacían con la autoridad del Señor Jesucristo, como que si Él estuviese allí. Muy bien. Entonces fue inesperado. Lo hicieron en el nombre con la autoridad de Jesús. Y otra de las cosas que aquí vemos y que no vemos en las sanidades que nos pretenden vender los televangelistas y esa gente que saca provecho del dinero, es que la sanidad fue instantánea. Dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento, esa expresión al momento quiere decir de una vez, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Debemos tener en cuenta algo. Yo, y quiero poner esto como un ejemplo, yo a raíz de que he perdido más de 50 y pico de kilos después que me operé, yo realmente una de las cosas maravillosas que yo he podido experimentar después de más de 25 años estando obeso mórbido, es poderme bajar y subir de un carro. Yo trabajo con una camioneta y en esa camioneta, que es bastante alta, yo tenía que usar una escalera para subirme. Yo cargaba una escalera de dos escalones para poderme subir y bajar de la camioneta antes de operarme, porque no lo podía hacer por mis propios medios. Y cuando me bajaba de la camioneta, o del carro, tenía que pararme a recostarme al carro y esperar un rato para que la sangre y las fuerzas me volvieran a las piernas, porque no podía ni caminar de inmediato. Si en ese momento soltaban un león,
me comía el león ahí recostado al carro, porque no iba a haber forma de que yo corriese. No me daban las piernas para eso. ¿Ok? A raíz de que he perdido peso, eso ha cambiado drásticamente. Ahora yo me subo y me bajo de la camioneta como un muchacho de 20 años y eso me hace sentir muy bien. Ahora, este hombre tenía toda su vida sin poder caminar. Él no sabía lo que era pararse recto. Acuérdense que al principio del pasaje, este hombre dice que era cojo de nacimiento. Él no tenía ni siquiera idea de cómo se paraba a una persona normal. Sin embargo, dice que él se paró y sus tobillos y sus pies se afirmaron en el momento. No fue que empezó un proceso evolutivo ni progresivo, fue de inmediato. Cuando Jesús, yo no sé si ustedes recuerdan el pasaje bíblico donde Jesús hizo barro con la saliva y se lo untó a un ciego sobre los ojos. La vista que cuando le dijo, ve y lávate, cuando él se lavó los ojos, no fue que empezó a ver borroso. Y Jesús le dijo, bueno, con los días te vas a ir mejorando. No le dijo eso. Él regresó con una vista 20/20. Y si tenía los ojos opacos y claros, regresó con unos ojos brillantes, refulgentes, de una persona normal. Cuando el paralítico que bajaron por el techo, que estaba seguramente paralítico del cuello para abajo, y sus amigos lo bajaron por el techo, él no salió en una silla de ruedas o con unas muletas, él salió caminando como cualquier otra persona. Este tipo de milagros portentosos sobre personas que estaban postradas, mancas, ciegas, etcétera. Yo no estoy diciendo que Dios no los puede hacer, pero la forma en la que se hicieron durante la iglesia primitiva, hoy en día no se hace. Hoy en día no es común verlos, ¿ok? Y como lo dije al principio de este estudio, mucha gente que va a esas campañas de sanidad, ¿verdad? Cuando va con un problema físico visible, si supuestamente lo sanaron porque no podía caminar, sale de muletas. Si supuestamente tenía una pierna más larga que la otra, unos minutos después está cojeando. Porque fueron sugestionadas o porque simplemente fueron allí simulando algo que realmente no era. ¿Ok? Pero lo peor de todo esto es que quienes fueron a esa campaña con algo interno que no se ve, el predicador que está allí predicando mentiras le dice, ya fuiste sano del cáncer, ya fuiste sano de la cirrosis, ya fuiste, dígame las mujeres que van porque son estériles. Y al pastor le dice, ahora ya te declaro que eres fértil. Y la mujer se va para la casa confiada que va a salir embarazada. Y cuando no sale embarazada, se da cuenta que fue engañada. Y muchos de ellos hacen esto y lo que son es piedra de tropiezo para el evangelio. ¿Ok? Así que esta sanidad que hizo Pedro en el nombre de Jesús fue instantánea y fue completa. Tan completa fue que dice el versículo 8 que él salió ¿qué? Saltando. Este hombre nunca había saltado y ahora está saltando. Se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Alabando, glorificando a Dios. Y el versículo 9 y 10, entonces nos muestran algo como lo que vimos en el capítulo 2. Así como en el aposento alto se produjo un estruendo, así como en el aposento alto 120 personas hablaron milagrosamente en otros idiomas, aquí el Señor provoca una situación similar. Un hombre que es cojo de nacimiento, por el poder del Señor, es sanado
Y todos los que estaban allí sabían quién era ese hombre porque tenía años ahí y tenían años viéndolo ahí, siempre cojo, inválido, y ahora lo están viendo parado en sus dos pies, brincando como un alce, brincando como una gacela, alabando a Dios. Eso llamó la atención de todos los que estaban en el templo, que eran unos cuantos. Por eso dice el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Es decir, que Dios provocó esta circunstancia milagrosa una vez más para seguir impactando a la ciudad. Ya la ciudad había sido impactada en el aposento alto. Ya 3,000 personas producto de eso se habían convertido y de la predicación de Pedro. Pero ahora el Señor está respaldando a sus discípulos. Ahora el Señor está respaldando en un nuevo episodio a Pedro y a Juan y están causando un impacto más allá, haciendo que se vuelva a ejecutar un milagro portentoso para que la palabra de Dios corra y fluya por toda Jerusalén. Y con este versículo se sientan las bases para lo que vamos a ver la próxima semana. La próxima semana tenemos el segundo sermón de Pedro. Y vamos a hacer una analogía entre este sermón y el sermón del capítulo 2. ¿Ok? Entonces, esta es la clase de hoy, hermanos.